Muy buenas noches, amigos. ¿Cómo están? Aquí estamos como cada domingo en Cuarto Poder. Hoy día Cuarto Poder cumple 22 años. 22 años que agradecemos y en los que sobre todo agradecemos la preferencia de nuestro público. Hoy también se inicia una nueva etapa en Cuarto Poder porque nuestro Mauricio Aguirre, quien fuera nuestro director hasta el domingo pasado, ya no estará con nosotros. Él y otros valiosos compañeros ya no están. Y a ellos queremos decirles que desde aquí les deseamos la mejor de las suertes. Sabemos que como grandes profesionales lo van a hacer muy bien donde quiera que vayan y que por supuesto, como siempre decimos lo que sentimos, los vamos a extrañar. Pero también les queremos decir que como siempre y frente a ustedes, quienes seguimos aquí en Cuarto Poder, reiteramos nuestro compromiso de darles todos los domingos lo mejor de cada uno de nosotros. Nuestro compromiso con nuestro público, con la verdad y con el buen periodismo. Así que aquí vamos. 22 años después, hemos ido, hemos venido y hoy estamos aquí. Y empezamos con una situación sumamente complicada que atañe no solo al Perú, sino al mundo, principalmente a Venezuela, pero al mundo entero. Porque si hoy vamos a tener algo claro es cómo ya todos vivimos en un mundo completamente integrado y lo que pasa en otro lugar nos atañe directamente. La situación de Venezuela es sumamente grave. El domingo pasado se realizaron estas elecciones en las que muchos venezolanos habían puesto esperanza, una esperanza justificada. El opositor tenía la preferencia del público y así lo demostraron las actas que ellos tenían y los pocos observadores internacionales confiables que pudieron decir algo. Pero el gobierno se empeña en mantenerse en el poder y las cosas están muy complicadas. ¿Cómo están para los venezolanos en Lima? Vamos a desarrollarlo todo aquí y afuera. Pero vamos a empezar con Lima. ¿Cómo están los venezolanos en Lima y en el Perú? Nos lo dice Romina Caballero. Cargan sobre sus hombros esperanza y fuerza, que se rehúsa a seguir siendo gobernados por un régimen que los empujó al exilio, que partió sus corazones dividiendo a sus familias. Querer a la patria no tiene horario, ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan. Y hoy, más que nunca, los venezolanos se han unido dentro y fuera de su patria. ¿Tú llevas 5 años sin ver a tu mamá? Sí, 5 años viéndola solo por pantalla telefónica. ¿Tú tenías la esperanza que después de esta elección y que, digamos, con esta esperanza de que Maduro salga, ¿no? ¿Tenías la esperanza de volver? Sí, sí la tenía y lamentablemente ahorita la esperanza está en que mis paisanos nos suelten la calle. Este es un momento histórico en el cual no estamos en las calles por la voz de un político o de un partido político, sino por la libertad de Venezuela. ¡Libertad! 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 Pedro no tiene armas para pelear contra la dictadura que vive su país. Lo único que tiene es esta trompeta que a miles de kilómetros de su patria hace sonar incansablemente para rogar por ayuda internacional. Cada venezolano en el exilio lleva consigo una historia de dolor, pero también de esperanza. ¿Dónde está mi chiquita? Te amo mucho. Mi mami. Hola, mami. Mire, papi, yo le voy a decir algo. Suena muy duro. Tenemos que seguir luchando, hijo, porque esta es nuestra última oportunidad, papá. Ahora o nunca. Yo sé, mamá. ¿Me entiendes? Por aquí estoy haciendo lo posible porque nos volvamos a ver, mami. Y yo le he dicho que si esto no se nos da ahorita, perdimos al país. Pero yo tengo mucha fe en María Corina. Pero cuídese mucho, Tranquilo, mamá. tranquilo, que vamos a estar bien. Vamos a estar bien, hijo, ¿sí? Yo necesito que tú tengas fortaleza y te cuides, ¿ok? Era la llamada que había estado esperando durante todo el día, luego de que el régimen de Nicolás Maduro ordenara el corte del internet en todo Venezuela.
Escuchar la voz de su madre al otro lado del teléfono le devolvió el alma al cuerpo. La tristeza es combatida por la esperanza de regresar a su tierra y reunirse con los suyos. Verdaderamente es porque queremos regresar a Venezuela, esta insistencia que estamos teniendo ahorita. Somos muchos en muchos países en los cuales nos estamos organizando para ir a las embajadas. El abuso y la represión que el gobierno de Maduro ha mostrado en contra de sus opositores, Pedro los ha vivido no desde un lado del mostrador, sino en carne propia. Afortunadamente, hoy vive para contarlo. En el 2017, así como en el 2014 yo estuve detenido, en el 2017 fue mucho más intenso este accionar del SEBIN y bueno, me allanaron, destruyeron mi cuarto, destruyeron mi casa, sí llevaron mi computadora en donde tenía mis proyectos, mis canciones, donde teníamos la tesis de grado de mi esposa. Me bajo del bus, cruzo la calle y ellos paran su camioneta, detienen a dos motorizados, yo me quedo quieto, alzo las manos y ellos empiezan a agarrarme, me tiran al piso, me quitan el bolso, dicen que no tengo nada. Afirmo que ellos mismos en ese momento dijeron no tiene nada. Agarraron y me montaron de cabeza, me tiraron de una al lugar en donde me empezaron a electrocutar dentro del carro y me empezaron a apuntar. Lo único que me pudo salvar a mí fue que los vecinos de mi esposa pudieron ver que me habían secuestrado, que el SEBIN me había llevado. Desde hace una semana exactamente, día de las elecciones presidenciales en Venezuela, el país caribeño vive una de sus mayores crisis desde el 2017. ¡Mátalo! Bueno, ahorita, mira. Afuera de la Embajada de Venezuela en Perú, decenas de personas se reúnen noche tras noche para hacer vigilia. Este es un llamado que le hacemos a todo el planeta entero, Mientras estamos aquí sentados, están matando niños, están pasando necesidades en Venezuela, de verdad, ya basta de verdad por completo de tanto genocidio. Acepten lo que tengan que aceptar, sus amnistías, lo que sea, váyanse de verdad, ya estamos hartos, muchos llevamos aquí separados lejos de nuestra familia. Pero mientras en Venezuela crece la tensión y se confirman varias muertes por la represión del autoritarismo, en Perú, cientos de venezolanos reclaman fuera de la embajada de su país por una atención y el pasaporte. Y es que desde que el Perú habló de un fraude electoral y no reconoció a Nicolás Maduro como presidente, el país bolivariano decidió cerrar su embajada en nuestro país. Estamos aquí dándole un apoyo a nuestro pueblo allá en Venezuela que está saliendo a la calle a luchar por nuestro país. Que ocurra un milagro y que de verdad que esto se acabe. Ya está bueno de este gobierno narcotraficante, un narcogobierno. Historias como la de Gabriel se repiten a diario y en muchos países. Él intentó emitir su voto el domingo 28, pero a pesar de tener el pasaporte vigente, no logró hacerlo. Como muchos, tenía la ilusión de que su voto contribuyera al cambio de un país para que, al menos, pudiese volver de visita sin miedo a ser detenido por el gobierno de Nicolás Maduro. No me dejaron votar, imagínate. Me dijeron que no podía porque no tenía la cédula y yo tengo el pasaporte y el pasaporte es algo más que la cédula de Venezuela. Excusas y excusas, te decían grito de pena por eso, pues, porque uno no quiere que estemos así, pues, queremos estar libres como éramos antes y vivir la vida que se vivía, no estar lejos de la familia, que eso es más lo que uno le pega, pues. ¿Quiénes se han quedado allá en Venezuela? En Venezuela se quedó mi mamá. De mi parte, mi núcleo familiar cercano, mi mamá y 2 hermanos. En este auto nos hace un servicio de taxi mientras nos cuenta cómo cambió su vida hace 8 años, cuando tuvo que dejar su tierra para empezar de cero. Él también es una víctima del hostigamiento chavista y está aquí gracias a un asilo que le otorgó el gobierno peruano.
Mira, Gabriela, ahí está la embajada de tu país. Eso es un pedacito de tu tierra. Me trae muy buenos recuerdos y al ver ese mapa y esa bandera me emociona muchísimo y me da muchísimo dolor estar lejos de mi tierra, donde prácticamente viví los mejores años de mi vida y ahorita decepcionado con esta cuestión que está pasando en Venezuela y no tenemos el apoyo de nadie para prácticamente de salir de esa dictadura que tenemos. Aquí ya la embajada ya cerró, ya no hay nada, no le están dando los pasaportes a las personas y ya no tenemos nada, no tenemos prácticamente apoyo de ellos, pues. Nos sentimos prácticamente burlados porque ellos tenían que ayudarnos también y nos han dado la espalda. La vida para un venezolano dentro y fuera de su país es una lucha constante. Las circunstancias y los episodios de violencia por los que han tenido que pasar probablemente los haya convertido en las personas más resilientes de América Latina. Yo sentía que en mi país yo no podía estar, porque ya no hay dinero, no hayas qué hacer, no hayas cómo comer, no sabes qué vender, porque hoy vendo la nevera, mañana la cocina, ajá, ya tengo el dinero aquí, ¿qué hago? Si lo gasto, lo gasté, ya no voy a tener nada que comer. La vida para nosotros, el venezolano, es dura, pero como vuelvo y te repito, nada es imposible, de verdad que sí. Como te dije, toca secarte tus lágrimas, toca bañarte, cambiarte y vamos, límpiate tu cara, sonríe, que la vida continúa. Por las venas de esta mujer corre sangre vino tinto. El amor que siente por su país, a pesar de la distancia, no la vuelve ajena a la crisis que afrontan sus compatriotas en territorio llanero. Pero como ella dice, no hay maduro que no se pudra, ni cabello que no se caiga. Y esa es su esperanza. Milena llegó al Perú con su hija y su esposo, al que lamentablemente perdió en la pandemia por el COVID. Desde ese momento, su fortaleza ha sido su hija y hoy es un día muy importante para ambas. Por primera vez saldrán a la calle con su negocio propio, un carrito de venta de postres. Mira, yo veo a mi mamá que es una persona muy afortunada. Yo de verdad estoy agradecida con Dios porque tengo la mujer más maravillosa del mundo, la que me dio la vida, la profesional que ha luchado conmigo día a día, todos los días, desde que me levanto hasta que me duermo, le doy gracias a Dios por tenerla. Es una mujer que ha salido adelante sola. Tienen la mirada un brillo especial, aunque por ratos las lágrimas inunden sus ojos. Al verla sabes que no se va a dejar vencer tan fácilmente y su espíritu de mujer luchadora es su mayor fortaleza y su arma para no dejar de pelear por la libertad de Venezuela y de todos los venezolanos. La palabra libertad en este momento, ¿qué significa para usted? La palabra para mí libertad es esperanza, es lo más grande que mi pueblo ha dejado de tener durante 25 años de dictadura diabólica, porque no tiene otro nombre. Nos están matando nuestro pueblo, nuestra gente, nuestra familia, toda esa gente que salió a la calle a decirle a este dictador que ya no más. La crisis venezolana se seguirá agudizando por cada día que Nicolás Maduro se aferre al poder y el control de todo un pueblo. Son 8 millones de venezolanos fuera de su país y en el Perú hay casi 1,5 millones que solo quieren que cese la violencia y la dictadura para poder tener un boleto de retorno a su país. Esta noche en Cuarto Poder revelamos los personajes desconocidos detrás de la controvertida decisión de otorgar una pensión vitalicia a Alberto Fujimori. Un entramado de decisiones que hoy nadie quiere asumir. El presidente del Congreso estrecha las manos con
El ministro Juan José Santibáñez, su pasado y su presente vínculo con la gestión del exministro y prófugo Juan Silva, un ex asesor en común y una constructora china acusada de corrupción en el famoso caso Tarata. Además, nuevos chats revelan que Santibáñez, siendo viceministro del Interior, buscó contactar a un hombre capturado por la policía para que su amigo lo patrocine. Videos exclusivos demuestran la precariedad de las escuelas de formación policial. A la infraestructura en decadencia se suman graves denuncias de cobro de coimas y consumo de drogas que ponen en riesgo la formación de los futuros policías. Como les decíamos antes de los titulares y como han visto en la nota de Romina, la situación de los venezolanos es verdaderamente dolorosa. Y vamos a mostrarles después lo que ha pasado en Venezuela. Pero vamos en este momento con la pregunta Cuarto Poder que tiene que ver con este tema. Y la pregunta esta noche es la siguiente. ¿Cree que la situación de Venezuela puede tener repercusiones en nuestro país? ¿Cree que la situación de Venezuela puede tener repercusiones en nuestro país? Como siempre, conteste con el código QR que aparece en su pantalla y las respuestas son sí o no. Ustedes responden usando la cámara de su celular en el código QR y nosotros al final del programa les vamos a dar las respuestas de las personas que compartan con nosotros su opinión en esta pregunta Cuarto Poder. Recuerde que su opinión es sumamente importante y esta es la forma en que usted interactúa con el programa. Y para que entiendan mejor la situación, vamos ya a lo que está sucediendo allá. Les contaba que, y ustedes saben, que el domingo pasado se realizaron las elecciones y luego se han producido una serie de manifestaciones, se ha detenido a cientos de personas y lo que no se ha producido es una muestra de las actas electorales, es decir, las actas donde están los votos que determinaron el triunfo que la mayor parte del mundo considera que es de Edmundo González y que Maduro dice que es el suyo. Pero ¿cómo se ha vivido esta semana en Venezuela? Toda esta situación la desarrolla en la siguiente nota la Unidad de Investigación de América Televisión. Un río humano se abrió paso esta semana por las avenidas de Venezuela con un fervor que ningún gobierno puede silenciar. ¡No queremos miedo! ¡No queremos miedo! ¡No queremos miedo! Dios está con nosotros. Ustedes son los héroes de esta historia. Cada uno de ustedes. Cada venezolano que no se rindió. Que sabe que ganamos. Las protestas se erigen sobre una llama de resistencia. 25 años marcados por las imposiciones. Esto demuestra al mundo la magnitud de la fuerza y lo que significa que vamos a llegar hasta el final. Venezuela lucha, enfrenta una espesa humareda de incertidumbre avivada por los indicios de fraude en las elecciones presidenciales del último domingo. No es justo, ¿verdad? Soy Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela. Los venezolanos no están dispuestos a callar, pese a las acciones represivas del gobierno de Nicolás Maduro, que intenta a la fuerza perpetuarse en el poder. Ellos salieron a las calles para hacerse escuchar.
vengan, que son pistolas, ven. Denuncias de fraude, secuestros, desapariciones y detenciones arbitrarias han sido reportadas. Una escalada de terror que ha dejado decenas de heridos y fallecidos. Dios mío, toma el control, Padre. El día de ayer nosotros estuvimos como parte de nuestra observación desde la sociedad civil, reportando y acompañando a la gente en el fuerte, y justo las autoridades, el ejército, disparó en dirección hacia los manifestantes. Nosotros estuvimos allí y es parte de lo que se está viviendo, esta tensión que ya tiene presencia prácticamente en todos los lugares del país. Una semana cargada de violencia descomunal en un país gobernado por el chavismo desde hace ya 25 años. Salimos a protestar pacíficamente para respaldar los verdaderos resultados de estas elecciones del 2024, donde el Mundo González se percató como vencedor. Nicolás Maduro hizo fraude. Un conflicto político y social que ha cruzado las fronteras y agudiza aún más la alicaída economía venezolana, pero que ha levantado a una población cansada de arbitrariedades, de hambre, de pobreza y de dolor. Algo por Venezuela, tengo a mi hija afuera. Una foto, María Corina. 6 años en Perú, no quiero irme de nuevo, no me quiero ir. Tengo 7 hijos que tengo afuera, yo quiero que venga mi hijo. 8 años me robaron, 8 años me robaron, por favor, que eres fuerte, tú puedes, mi amor, que tú puedes. Los comicios electorales eran la esperanza de cambio para los venezolanos. Era el reencuentro familiar con hermanos, hijos, tíos, padres y amigos que emigraron en un éxodo sin precedentes. El domingo 28 de julio, desde muy temprano, los venezolanos acudieron a los locales de votación para hacer valer su derecho a elegir, en unas elecciones carentes de transparencia y objetividad. Y es que un día antes, Nicolás Maduro deportó a los políticos que intentaron supervisar los comicios. Escuela Antonio Rómulo Costa, y no han dejado votar a ninguna persona. Corran la voz. Venezuela elegía entre Edmundo González, el candidato que es apoyado por María Corina Machado, y Nicolás Maduro, el dirigente sindical que ha permanecido en el poder acusado de innumerables actos de corrupción. Un hombre que llegó al gobierno de la mano de su líder, Hugo Chávez. Un voto seguro. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y de la paz. González y Machado tenían el respaldo ciudadano. El padre está contigo. Los jóvenes y los estudiantes de Venezuela están con usted. ¿Oyó? Maduro tenía a las Fuerzas Armadas, la policía y las instituciones estatales, las mismas instituciones que fiscalizan los comicios electorales. La madrugada del lunes, sin tener el 100% de las actas computadas, el Centro Nacional Electoral de Venezuela dio como ganador a Nicolás Maduro. Soy Nicolás Maduro Moros y asumo el mandato del pueblo para ser su presidente y llevar nuestro país a la paz y a la prosperidad, a la unión nacional a través del diálogo. Las calles de Caracas y otras ciudades del país se llenaron de indignación y rabia. Denunciaban fraude y pedían las actas computadas. El gobierno de Maduro acusó a la oposición de un ataque cibernético y esa sería la excusa para no presentar las actas electorales que el pueblo venezolano exige. Lejos de dar cifras, la represión policial se incrementó. Con violencia
Los llamados colectivos, grupos prochavistas, se activaron y se unieron a la policía para reprimir las protestas. Me alegra mucho que ustedes estén protegiendo al pueblo. Estos son unos criminales. Tenemos más de 1.200 criminales capturados, entrenados en Texas, Colombia, Perú y Chile. La indignación colectiva fue mayor. 6 estatuas de Hugo Chávez fueron derribadas. Rompieron y quemaron paneles de Nicolás Maduro. Las fuerzas policiales ejecutaban detenciones a dirigentes opositores, entre ellos Freddy Superlano. Detuvieron a todo aquel que exigiera las actas electorales y promoviera protestas en contra de Nicolás Maduro. De los 1.200 detenidos que tenemos, identificados plenamente, porque ellos los entrenaron y le dijeron, para meter terror, ustedes tienen que transmitirse en vivo todo lo que hagan. Y el videíto, compadre, vale oro. Y después, tum, tum, venga para acá. La justicia, la ley. Maduro habló y la policía ejecutó las detenciones. Motivado a los disturbios ocasionados realizados el día lunes, donde él manifiesta, ¿verdad? Donde manifiesta a vía pública, ¿verdad? En la manifestación, incitación al odio. ¿Dónde está la orden firmada por el fiscal? Fiscal, no, ya tú vas a ver la orden. Entonces, si tú quieres empeorar esto, lo empeoramos. El gobierno de Maduro también lanzó su artillería legal contra sus principales opositores. Pide cárcel para María Corina Machado y Edmundo González. ¿Qué debe pasar con el cobarde y criminal de González Urrutia y con la fascista de ultraderecha criminal conocida por el pueblo como la Sayona, de apellido Machado? Esa gente tiene que estar bajo las rejas, detrás de la reja. Una amenaza que ha obligado a María Corina Machado y Edmundo González a pasar a la clandestinidad. Ganamos todos, ganó Venezuela. Y ahora vamos a cobrar. Por eso hay que mantenernos firmes, organizados y movilizados. Por si todo eso no fuera suficiente, el local partidario de María Corina fue allanado por encapuchados, la prepotencia de un poder dictatorial. Secuestraron temporalmente a los 3 vigilantes que fueron amordazados durante espacio de 1 hora y 45 minutos aproximadamente. Tiempo de paz. Otro grupo de dirigentes opositores al chavismo permanecen refugiados en la Embajada de Argentina. Han asediado los cuerpos de seguridad del Estado en la residencia oficial de los vecinos. Ahí está la brigada de motorizados y los vecinos de este sector apoyando la libertad de Venezuela. Diversos países de la región se han pronunciado rechazando los resultados emitidos por el Centro Nacional de Elecciones. Condenaron la violación a los derechos humanos y reconocieron a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. La Organización de los Estados Americanos, OEA, también se pronunció. Maduro anunció un baño de sangre. Lo cumplió, lo está cumpliendo. 17 muertos. Es hora de la justicia y nosotros vamos a solicitar la imputación de esos cargos con orden de aprehensión. En el afán de legitimar su elección, Nicolás Maduro pidió al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, del país que dirige, investigar el proceso electoral. Se instan a todas las ciudadanas y ciudadanos, candidatos, partidos políticos y demás sujetos intervinientes a acatar y respetar la sentencia inherente al presente caso. Una maniobra que no calma el malestar, la indignación y la impotencia de un gran número de venezolanos que desean recuperar la paz perdida desde hace 25 años. ¿Qué queremos? La verdad está en nuestras actas, la verdad está en nuestros corazones
y la verdad está en cada palabra que a partir de este momento seguimos pronunciando un solo grito de libertad del bravo pueblo de Venezuela. Es el grito desesperado de un país atrapado en la incertidumbre y la represión. Como ven, es una situación gravísima y los venezolanos se mantienen en pie de lucha por su libertad y por defender su voto. Ese voto que no se les ha querido reconocer, esas actas que no se les quieren mostrar, las excusas que les dan como un ataque cibernético obviamente no probado y que contradicen con lo que fueron las encuestas a salida de los locales de votación de una institución sumamente seria y que compartimos con ustedes la semana pasada, y los pocos observadores internacionales con credibilidad que todos dan el triunfo a Edmundo González. Sobre esta situación vamos a hablar en este momento con un venezolano opositor, un ex diputado, Freddy Guevara. No es fácil hablar con gente en Venezuela. Freddy Guevara ha vivido esta situación ya antes, él incluso ha estado detenido, ha tenido que estar exiliado y él nos puede contar más de cómo se vive esta situación el día de hoy. Señor Guevara, muy buenas noches, gracias por estar aquí esta noche. Luego de una semana... Gracias a ustedes y a todo el Perú por el apoyo. Luego de una semana de estas luchas, vimos que ayer la marcha fue pacífica, pero para algunas personas el tiempo pasa y esto hace más difícil que los venezolanos que tratan de defender su democracia logren el triunfo. ¿Cómo ve usted esta situación? ¿Cree que van a llegar a buen puerto, a buen resultado? Yo estoy absolutamente optimista y convencido de que ya Maduro es historia del pasado. Aquí lo que está en discusión es cuán costoso va a ser para el resto de Venezuela e incluso para ellos mismos. No hay manera de que Nicolás Maduro imponga este fraude y logre sus objetivos, porque aún y cuando Maduro lograse mantenerse por la fuerza, ha logrado aislar hasta sus aliados. La izquierda, quitando obviamente Cuba, Nicaragua, Bolivia, que eso es otra cosa, pero incluso gobiernos de izquierda como el de Petro, como el de Lula, como el de Boric y también a nivel internacional han venido planteando la necesidad y urgencia de que en Venezuela se cuenten las actas. Y vamos incluso en Argentina, con Cristina Kirchner, también hizo el llamado. Entonces ya carece de legitimidad, pero no solamente eso, sino que también a lo interno el régimen se está quebrando. Hemos visto fiscales, jueces, militares y policías que han sido detenidos porque se han negado a cumplir las órdenes del dictador. Y esto es solo el inicio de un proceso que estamos absolutamente convencidos de que María Corina Machado junto a Edmundo González va a lograr que llegue a Venezuela a buen puerto, y todo lo que nosotros esperamos es que sea lo menos traumático posible. Usted en el pasado ha hablado de la necesidad de un acuerdo para poder salir de esta situación. ¿Usted cree que en estas circunstancias lo que se necesita también para terminar con el conflicto que se vive sería algún tipo de acuerdo de inmunidad o impunidad hacia Maduro y su círculo para poder empezar de nuevo en Venezuela? Yo fui parte del equipo de la mesa de negociación de la oposición con el régimen de Maduro hasta el año 2023. Y siempre se ha hablado de la necesidad de ofrecer garantías. Es decir, no son las fuerzas democráticas las que se han negado a buscar una solución política. Y por supuesto que siempre está a la disposición, sin sacrificar obviamente la verdad, la reparación para las víctimas y los derechos de las víctimas, pero las fuerzas democráticas, desde incluso antes de esta elección, pero ha sido reafirmado por María Corina Machado y por Edmundo González, que están más que dispuestos y conscientes de la necesidad de abrir un proceso de entendimiento en el que hayan garantías para todos. Por supuesto, nunca olvidando los derechos de las víctimas, pero sí teniendo claridad de que para que Venezuela avance en un proceso de paz y democracia, vamos a requerir tomar medidas especiales como se han tomado en muchos países que pasan de dictaduras a democracias. Ahora, pero estando amenazada la integridad y la vida de los principales líderes, la señora Machado tuvo que esconderse, valientemente salió, pero Maduro dice que los quiere meter presos y que quiere meter preso a todo aquel que se oponga.
¿qué medidas o qué cosas podemos esperar que se hagan durante los siguientes días para conseguir esta solución pacífica o lo más pacífica posible y en pro de la libertad y la democracia en Venezuela? Mira, aquí hay varios tableros en simultáneo. Por supuesto, está el tablero internacional, en el cual Perú ha sido valiente. Nosotros le agradecemos mucho a su canciller, a su gobierno y a la sociedad peruana en general, que ha tomado una posición valiente independientemente de las ideologías políticas. Ese es un tablero que tiene presión y tiene también negociación. Tienes otro tablero, que es el tablero de la gente, de la movilización popular, de la presión ciudadana. Y tienes otro tablero también, que es el tablero de la construcción de puentes y cómo vamos construyendo con personas que están dentro del régimen, del sector civil y militar, acuerdos para lograr una transición pacífica. Aquí solamente hay dos opciones. O Nicolás Maduro acepta los términos de una transición pacífica al poder, o quienes lo sostienen hoy, que son funcionarios públicos, militares y policías, se unen al pueblo y hacen que sea inevitable una transición no violenta, porque nosotros jamás hemos apostado ni apostaremos a una solución violenta, pero sí sabemos que la mayoría de los militares, la mayoría de los policías, la mayoría de los jueces y fiscales votaron por el cambio y que es cuestión de tiempo que Maduro se dé cuenta que no va a contar con todos ellos para reprimir al pueblo. Y el pueblo seguirá avanzando y les pasará por encima si ellos se niegan a abrir las puertas a la democracia. Muchísimas gracias, señor Freddy Guevara. Desde aquí, nuestra solidaridad con el pueblo venezolano y nuestra lealtad, por supuesto, a la causa de la democracia y de la libertad. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche en Cuarto Poder. Y bueno, deseándole lo mejor a nuestros amigos en Venezuela y con plena conciencia de lo que sucede, de que lo que sucede allá en realidad nos afecta directamente, no solo por la vida de los venezolanos que sufren y que se mueven y de los cuales 1,5 millones ya viven en nuestro país, sino porque el mal ejemplo también es una cosa que afecta a todos los países. A ningún país le viene bien que una dictadura, que un gobierno autocrático se sostenga. Así que fuerza a Venezuela. Esperamos que pronto tengan la libertad y la paz que merecen. Y cambiamos de temas, nos vamos a nuestros temas porque seguimos encontrando estos conflictos que hay con el ministro Santibáñez. Y lo que sucede es que el ministro Santibáñez es abogado y como tal tiene muchos amigos abogados y ha defendido muchas causas que a veces pueden entrar en conflicto con sus actividades de hoy. En la siguiente nota, Carla Ramírez nos habla de un tema de amigos abogados. ¿De qué se trata? Durante un operativo, durante un operativo policial, el ahora ministro Santibáñez, en esa época era viceministro, estuvo comunicándose con uno de los oficiales para que por favor lo contactara con una de las personas capturadas durante el operativo. ¿Por qué? Porque quería recomendar a un amigo suyo abogado. Ese amigo suyo se llama Luis Vivanco y coincidentemente también ha sido abogado de Fray Vázquez y desde mayo es abogado del hermano presidencial Nicanor Boluarte. Veamos la nota de Carla Ramírez. El ministro del Interior ha aprendido a ocultar la boca con las manos para que ninguna cámara de televisión pueda leer lo que dicen sus labios. Esa nueva modalidad de proteger sus comunicaciones, sin embargo, ya no sirve cuando uno ha dejado huella en mensajes de texto. Cuarto Poder accedió a un nuevo diálogo de Juan José Santibáñez cuando era viceministro de Orden Interno en abril pasado. Santibáñez, a pesar de que ya era una alta autoridad, llamó y escribió a un policía que estaba en pleno operativo, que le pidió que contactase con el detenido coronel Alarcón. ¿Para qué? Buscaba que tomase los servicios de su amigo, el abogado Luis Vivanco. Amigo, mi amigo Luchito Vivanco me ha llamado porque quiere apersonarse como abogado del coronel Alarcón Camacho, dice Juan José Santibáñez. Cuando esta historia se dio, Juan José Santibáñez tenía 6 días como viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior. Era la tarde del 26 de abril de este 2024. El equipo especial de la Fiscalía contra la Corrupción del Poder, EFICOP, junto al ya anulado equipo especial de la Policía, procedía a detener al coronel en retiro Martín González, ex viceministro del gobierno de Pedro Castillo, conocido como Conejo.
A Conejo se le detuvo por liderar una presunta organización llamada Inteligencia Criminal en la Sombra, integrada por policías en retiro y en actividad, como el mayor Martín Barco y el coronel José Luis Alarcón Camacho. A todos se les detuvo acusados de ayudar en las fugas del sobrinísimo de Pedro Castillo, Fray Vázquez, y del exministro Juan Silva. En plena labor de detención se ve al capitán Junior Izquierdo, miembro de la DIVIAC y del entonces equipo especial de la policía. El capitán, también conocido como Culebra, es viejo amigo de Juan José Santibáñez. Santibáñez lo llamaba y le escribía en pleno operativo. Aquí vemos cómo Juan José Santibáñez, repetimos, siendo para entonces viceministro de Orden Interno, le envió una fotografía de la intervención con el texto: con cara de quien no quiere pagar la cuenta. Ja, 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 le respondió el capitán Izquierdo. En paralelo, en el aeropuerto, fue también detenido el coronel de la policía José Luis Alarcón Camacho, denunciado por integrar la misma organización criminal. El capitán Izquierdo, o Culebra, seguía en la diligencia de detención del coronel llamado Conejo, pero el viceministro Santibáñez le seguía escribiendo: amigo, mi amigo Luchito Vivanco me ha llamado porque quiere apersonarse como abogado del coronel Alarcón Camacho. Porfa, amigo, ¿cómo puede comunicarse con él? Yo lo hago por apoyarlo a mi amigo Vivanco. El capitán Izquierdo entonces preguntó: ¿quién es él? Y Santibáñez respondió: mi pata de la universidad, y envió una foto del abogado Vivanco. Cuarto Poder ya ha reportado la amistad o cercanía entre ese abogado, Luis Vivanco, y el ministro Juan José Santibáñez. Vaya coincidencias, Vivanco había sido abogado de Fray Vázquez antes y desde mayo último es abogado del hermano presidencial Nicanor Boluarte. Si el señor ministro tuvo la intención de recomendarme un caso, en buena hora, pero eso no ha sucedido. Yo no he tenido ningún contacto con él y mucho menos lo he llamado para que me sugiera o me recomiende para un caso. Eso no ha pasado. O sea, en mi vida lo he buscado para que él me recomiende un caso. Te lo digo así con todas sus letras. ¿Culminaron ya las diligencias? Aquel 26 de abril, el tiempo corría a velocidad para los policías y la prensa, que seguía minuto a minuto los hechos, captando siempre al capitán Izquierdo, Culebra, en pleno trabajo, sin siquiera imaginar que el entonces viceministro Santibáñez no paraba de mensajearle. Amigo, al final ya mi amigo no tomó el caso, ya por eso no te molesté. Ok, respondió el capitán. No quería pagar, dice, agregó Santibáñez, y el capitán le contó que a ese tío, o sea, al coronel Alarcón, le han incautado $6.200. En el chat, el hoy ministro Santibáñez le dice al capitán que está deteniendo, le dice que al final usted no tomó el caso, porque Alarcón, el detenido, no quería pagarle a usted. Pero yo nunca he hablado con Alarcón. Ni con Alarcón, ni con la familia de Alarcón, ni con nadie que tenga que ver con Alarcón. 2 horas después de esta llamada al abogado Vivanco, él mismo nos envió este mensaje de texto. Dice: hola Carla, me tengo que rectificar. La verdad, ni me acordaba del caso. Yo hice la apelación de la detención preliminar de Alarcón Camacho. Qué distinto su mensaje con lo que poco antes nos había dicho, muy seguro, al teléfono. Yo no conozco a Alarcón, no he tomado contacto con Alarcón, no he tomado contacto con ningún familiar que esté encargado de buscar defensa para Alarcón, nunca he tenido contacto con el caso. ¿Quién miente y quién dice la verdad? El ministro Santibáñez se ha negado a responder nuestros mensajes y llamadas, pero el abogado de su interlocutor nos confirma que el capitán Izquierdo está a punto de ser expulsado de la policía. En las próximas semanas, toda la opinión pública vamos a poder asistir a la crónica de un pase al retiro anunciado. Al capitán Izquierdo, justo después de entregar a la Fiscalía sus mensajes con el ministro Santibáñez, le han reabierto un proceso de investigación interna que estuvo sepultado durante 4 años.
Esa es la forma vedada, sostengo yo, para ejecutar un plan. ¿Un plan de qué? De purga en la Policía Nacional del Perú. ¿De purga de qué? De oficiales, que son incómodos para algunos intereses. Dice un viejo dicho que uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Pero el ministro del Interior, aunque pueda intentar lo contrario, también puede ser esclavo de sus mensajes de texto. Es clarísimo de la serie de reportajes que ha venido presentando Carla Ramírez y otros de nuestros reporteros que hay una serie de conflictos en el pasado y en el presente del ministro Santibáñez, y aquí se ve que claramente tenía la costumbre de conversar con este oficial al que ahora, coincidentemente, todo parece irle mal y le están abriendo toda clase de problemas para tratar de sacarlo de la policía. Y bueno, no es lo único que tenemos sobre el señor Santibáñez, porque hay otra nota también. Y es que, como les decía, él es abogado y como abogado ha tenido muchos clientes. Y por supuesto que se puede tener clientes, pero después, cuando uno esté en el gobierno, pueden presentarse algunas situaciones conflictivas. Y nuevamente parece que esto es así. Entre los clientes del señor Santibáñez estaba una empresa china. Él ha sido abogado de una empresa china llamada China Railway 10, que está involucrada en uno de los casos de corrupción de constructoras vinculados al exministro Juan Silva. Ustedes recordarán, el exministro Juan Silva, exministro de Transportes, está prófugo. Y claro, esto es el pasado, pero ¿cómo se enlaza esto con el presente? El ministro Juan Silva tenía un jefe de asesores que se llamaba Anatoly Benidraña. Pues este jefe de asesores del ministro Juan Silva, que está prófugo, que tuvo todos estos problemas con las empresas corruptas, es ahora asesor del ministro Santibáñez. La nota nuevamente es de Carla Ramírez. El ministro del Interior, Juan José Santibáñez, es, después de la presidenta del Perú, el jefe máximo de la Policía Nacional. Por tamaña responsabilidad, también tiene un inagotable pasado que explicar. Cuarto Poder ha tenido acceso a una serie de expedientes que vinculan a Juan José Santibáñez con lo que fue el entorno del prófugo Juan Silva cuando este era ministro del gobierno de Pedro Castillo y quien se supone es uno de los hombres más buscados por la policía. Juan José Santibáñez ha tenido como cliente a China Railway número 10, una de las constructoras protagonistas del primer gran caso de corrupción en el Ministerio de Transportes de Juan Silva durante el gobierno de Castillo. Y Santibáñez Antúnez también ha patrocinado en más de una causa a Anatoly Bedriñana. Bedriñana trabaja hoy como asesor del propio ministro Santibáñez y fue jefe de gabinete de asesores del prófugo Juan Silva. ¡Ratero! ¡Ratero! ¡Vive de mi plata! ¡Eso es lo que es! La cronología de los hechos nos llevan a Karelín López, la visitadora de la casa Zarratea, que desató una cadena de escándalos como el caso llamado Los Niños, el caso Puente Tarata y los millonarios sobornos por obras con empresas chinas. En su primera declaración como testigo, Karelín López dijo: esos hombres son muy peligrosos. Están operando con una delegación de empresas chinas que están en el Ministerio de Transportes. Es un grupo de poder fuerte. En un primer cuadro entregado por Karelín López se ve al consorcio integrado por China Railway número 10. China Railway era acusada de pagar coimas al ministro Juan Silva para conseguir sus licitaciones. China Railway número 10 acudió entonces, como es su derecho, a las oficinas del estudio de Juan Santibáñez en Surco, tal como lo muestra este documento. El estudio Santibáñez envió este escrito a la Fiscalía Especializada en Delito de Lavado de Activos a nombre de China Railway número 10, poniendo al hoy ministro Juan José Santibáñez a la cabeza de su equipo de defensa.
Eran tiempos adversos para las firmas chinas. En distintas partes del país reportábamos el malestar por obras inconclusas como esta en Ancash. Lastimosamente, ha entrado una empresa licitadora, una empresa millonaria, multimillonaria, que no ha cumplido, pues. Y también aparecían proveedores que estaban a punto de quebrar porque China Railway número 10 se negaba a pagar sus cuentas. Con todo, aquel 2022, China Railway número 10 también se defendía del escándalo ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, poniendo también a Juan José Santibáñez a la cabeza de su equipo de defensa. Tranquilos, ahí nomás, mantengan la distancia. Samir Villaverde fue el segundo gran protagonista que entregó incluso audios con Juan Silva que hablaban de coimas en efectivo. No es la primera vez que me han mandado de Tarata. Para que sepas, me lo han mandado con todo y maleta. Esta es la primera gestión que hemos logrado. Falta una que esa es rapidísima también, que es la que se acuerda que Anatoly tiene que hablar con el procurador. Anatoly Bedriñana era la mano derecha del ministro Juan Silva al punto de representarlo en actividades en provincia. Cuando en 2022 su apellido salió de la boca de Samir Villaverde, Anatoly Bedriñana nos citó en el estudio Santibáñez Antúnez para una entrevista con Cuarto Poder. En la oficina de un amigo nos dijo aquella vez. Uno piensa de que por el hecho de ser jefe de gabinete, tienes que saber todo, o debes conocer todo, y en detalle, eso no es así. Es fácil contrastar que Bedriñana, ex mano derecha del prófugo Juan Silva, estaba en el estudio del hoy ministro Juan José Santibáñez, quien aquí mismo ha grabado más de un video institucional. Y las operaciones. No recuerdo en absoluto el tema en concreto. Aquel 2022, Anatoly Bedriñana aceptó que había recibido a Samir Villaverde en las oficinas del Ministerio de Transportes por órdenes de Juan Silva y también aceptó que habían hablado por teléfono. En ningún caso recordaba detalles relevantes. El ministro Silva le pide reunirse con Samir Villaverde, usted se reúne con Samir Villaverde, pero no recuerda de qué hablaron. No recuerdo exactamente, te mentiría, porque ya han pasado ya más de 6 meses. Me llamó una oportunidad. ¿Ya? Yo me sorprendí porque no sabía, obviamente, cómo había conseguido mi teléfono. Me llamó una oportunidad para hacerme una consulta sobre un pedido de información. ¿Qué tipo de información? Como lo voy a repetir, no recuerdo básicamente cuál es el tema. 2 días después de esta entrevista, Anatoly Bedriñana envió este escrito a la Fiscalía Especializada de Delitos de Corrupción con el texto: habiendo tomado conocimiento a través de los medios de comunicación que fui mencionado en los audios propalados por el señor Samir Villaverde, me pongo a disposición y designo como mi abogado al doctor Walter Bedriñana, quien laboró para el estudio Santibáñez. Existe un segundo documento que atañe a nuestro hoy ministro del Interior. Y que puede asistirlo. En julio del 2022, el abogado Juan José Santibáñez, hoy ministro, pretendió que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones le pagara los honorarios por patrocinar a Anatoly Bedriñana en el caso Tarata del prófugo Juan Silva. El documento tiene como fecha 21 de junio del 2022 y fue dirigido con el título Presupuesto número 194-2022, Proceso Penal. Señores Ministerio de Transportes y Comunicaciones, compartimos con usted la propuesta de honorarios profesionales con referencia a la prestación del servicio de asesoría jurídica para asumir el patrocinio del señor Anatoly Bedriñana Córdoba. Firma Juan José Santibáñez. Anatoly Bedriñana en junio pasado fue ascendido de asesor del viceministro a asesor del mismo ministro Juan José Santibáñez con un sueldo superior a los 15.000 soles. Cuando el periodismo reportó los primeros pasos del ex asesor de Silva por el Ministerio del Interior, Santibáñez saltó a defenderlo. El derecho al trabajo es un derecho fundamental y estamos hablando de una persona, como reitero, que no tiene calidad investigada. Santibáñez y Anatoly Bedriñana tienen una amistad de antaño. Según este documento, Santibáñez también defendió a Anatoly Bedriñana en una acusación por el delito de usurpación agravada.
La víctima, una adulta mayor de San Juan de Miraflores. Me siento mal emocionalmente, psíquicamente. Me siento como no hubiera acá justicia. Fanny Álvarez recuerda que su pesadilla llegó cuando le alquiló parte de su vivienda a Anatoly Bedriñana para su campaña como alcalde distrital el 2014. Y él dijo que no iba a pasar nada, que iba a hacer respetar lo que de acuerdo. Y el señor Anatoly ha incumplido su palabra junto con sus demás candidatos que serán los regidores. Los archivos guardan los recuerdos de Bedriñana, candidato de la Lampa. Según la denuncia, él y unos sujetos intentaron usurpar el terreno. ¿Por qué parte fue que estos señores ingresaron, rompieron la pared? La pared que ya la he vuelto a parchar y como veo, estoy en un triple ahí arriba. Esta pareja de ancianos ha enfrentado una dura pelea contra el hoy ministro Santibáñez y su hoy asesor Anatoly Bedriñana, quien igual fue condenado como cómplice de usurpación agravada con 3 años de pena suspendida y ratificada el 2023. En Perú solamente tenemos justicia el que tiene dinero y el que no, lo avasalla. Y yo solamente espero la voluntad de Dios. El ministro del Interior se ha negado nuevamente a brindarnos alguna respuesta sobre ese pasado de abogado que hoy lo atormenta como ministro. Esta vez es la sombra del prófugo Juan Silva la que empieza a apretar a Santibáñez, quien parece aferrarse al fajín ministerial. Un comentario pequeño sobre la declaración de la señora afectada. En el Perú no es que haya justicia para el que tiene dinero y no haya justicia para el que no tiene. En el Perú no hay verdadera justicia para nadie porque la justicia por definición tiene que ser para todos. Y si no la alcanzan todos, entonces no hay para nadie. Y deseamos justicia para todos. Vamos a la siguiente nota. Y esta nota tiene que ver con las leyes, tiene que ver con procesos, pero tiene que ver sobre todo con el expresidente Fujimori y cómo ha logrado una pensión vitalicia por ser expresidente. Una pensión que ha aparecido, sabíamos que la había solicitado, pero se entendía que no se le iba a conceder. También la ha solicitado Pedro Castillo. ¿Por qué no se le iba a conceder? Porque la ley dice que la pensión queda suspendida, la eventual pensión queda suspendida si la persona tiene una acusación constitucional y que solo se levante esta suspensión si hay una sentencia que lo declara inocente. Y ustedes saben, y yo sé, y todos saben, que no hay una sentencia que haya declarado al señor Alberto Fujimori inocente de nada. Tiene un indulto, pero ni tiene sentencia de inocencia ni la tendrá. ¿Cómo apareció esta pensión entonces? Juana Avellaneda ha descubierto cosas muy interesantes sobre las personas que han decidido supuestamente otorgar esa pensión, porque los congresistas y los presidentes del Congreso dicen que con ellos no es. ¿Quiénes son y cómo se movieron los personajes que decidieron esto? Véalo en la nota de Juana Avellaneda. Presidente, trata como cancha para la pensión vitalicia de Alberto Fujimori. Es la ley, no es un sesgo político. Personalmente yo estoy en desacuerdo con que se le entregue un centavo, al contrario. ¡Un saludo para todos los peruanos! Alberto Fujimori debe 57 millones de soles al Estado, que no ha pagado. Así es, y también la señora Keiko, su hija, nuestra líder y presidenta del partido, manifestó en una entrevista de que de ese sueldo vitalicio se iba a ser íntegro para el pago de aquella reparación. La va a pagar con el sueldo de todos los peruanos, ¿no? La va a pagar con un sueldo que le corresponde, con una pensión que le corresponde como presidente. Nadie le está regalando nada. Tú, yo y todos los televidentes vamos a pagar esa reparación civil. En cómodas cuotas, pero todos vamos a pagar una reparación civil por delitos que nosotros no hemos cometido. ¡Soy inocente! Esta noche en Cuarto Poder,
la historia de una alianza para una pensión vitalicia controvertida y hasta hace poco secreta. No, todos los actos en el Congreso son públicos. Toda la información está en el portal del Congreso. Acá no hay secretos en el Congreso. Pero sí los hay. En solo 11 días, el Congreso de la República estudió, analizó y aprobó la solicitud de Alberto Fujimori para acceder a una pensión vitalicia. Con esta carta se informó al expresidente que su cuestionado pedido había sido aprobado. En poco más de una semana, el destino financiero del exmandatario quedó sellado en papel. Un documento que se mantuvo en secreto hasta esta semana. ¿Cuándo cobró su pensión vitalicia Fujimori? Ya ha sido desembolsada a finales de julio. En julio. Exacto. Están pidiendo apartar. Alberto Fujimori ya cobró los primeros 15.600 soles, que mes a mes le serán abonados hasta sus últimos días. Gracias. Efectivamente, nosotros mismos hemos tomado conocimiento en los últimos días, ¿no? ¿Usted tampoco sabía? No, tampoco desconocíamos eso, ¿no? ¿Usted es el presidente del Congreso? Sí, pero imagínate, el Congreso tiene tantas oficinas, tantas acciones administrativas y no tomamos conocimiento así como ustedes, ¿no? Y ya eran hechos totalmente ya decididos y consumados, ¿no? Hechos decididos y consumados, que hoy Alejandro Soto niega en su cuenta de Twitter. La mesa directiva anterior, bajo la presidencia del suscrito Alejandro Soto Reyes, no ha tratado ni aprobado ninguna pensión ni beneficio alguno en favor de Alberto Fujimori. La pensión vitalicia de 15.600 soles mensuales a favor de Fujimori fue tramitada durante la gestión de Alejandro Soto, pero ya le está pasando factura a su amigo Eduardo Salguana, quien le tomó la posta en la presidencia de la mesa directiva. ¿Usted va a imponer la nulidad administrativa? No, yo creo que si hay una decisión tomada por los organismos competentes con la opinión de asesoría legal, técnica y financiera, yo como nuevo presidente tengo que respetar esa decisión. Decisión que fue tomada por personajes hasta esta noche desconocidos, que tienen un partido político en común, Alianza para el Progreso, de César Acuña Peralta. El sello final de la aprobación fue firmado por Jaime Janet Figueroa Valdés, jefa del Departamento de Recursos Humanos del Congreso, una trabajadora que milita en el Partido de Alianza para el Progreso desde el 2014, según el Jurado Nacional de Elecciones. ¿No le parece extraño que la jefa de Recursos Humanos, quien autoriza el pago de pensión vitalicia a Alberto Fujimori, sea una militante del partido de César Acuña? No, de ninguna manera. Militancia que en su última declaración jurada fue negada. Cuando se le pregunta si participa en organizaciones privadas, tales como organizaciones políticas, responde que no. Mintió. Figueroa Valdés es militante del Partido de Alianza para el Progreso desde hace 10 años. Pero no es la única allegada Acuña que participó en el trámite express. ¿Cuál fue su sustento legal, doctor? Bueno, ahorita no. Bueno, yo estoy fuera del Congreso ya. En este momento no me acuerdo, sinceramente. No me acuerdo todos los informes que se han emitido, pero bueno. Es la voz de Rubio Preciado, el abogado que el 3 de mayo firmó este documento en calidad de jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso de la República, en el que argumenta y sustenta legalmente que Alberto Fujimori sí puede aplicar a la ley 26519, que él mismo aprobó en 1995, pues ya fue indultado. El indulto suprime la pena impuesta, indicó por escrito en el anexo 3.4. Nos encontramos frente a alguien que no está siendo procesado o investigado, sino nos encontramos frente a alguien que ya ha sido condenado y que el alcance del indulto implica únicamente la extensión, como dije, de la pena, más no así de la sentencia condenatoria. Es que esta interpretación que hace, incluso subrayado y en negritas, para resaltar que ahí estaría el argumento legal razonable para el otorgamiento de esta pensión vitalicia, es, desde mi perspectiva, falso. Los informes no son autorizaciones, son informes, en los cuales hay conclusiones y recomendaciones. ¿Usted recomendó que era favorable otorgar una pensión vitalicia a Fujimori? No se recomienda en una forma afirmativa, ¿no? Escapa al área, ¿no?,
de que puedan tomar la decisión correspondiente. El abogado trujillano, que intentó ser juez de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, pero fue desaprobado con un puntaje de 23 puntos sobre un mínimo de 65, también trabajó para el Gobierno Regional de La Libertad en septiembre de 2016. César Acuña era su jefe. Bueno, señorita, tendría que ver los documentos para acordarme, por favor. ¿Sí? ¿No se acuerda usted? Yo le aprobaría, escúcheme más bien, a eso de las 6 de la tarde yo podría atender para poder indicarlo. Pero hay más. El abogado que dio sustento a la polémica pensión solo laboró para el Congreso 3 meses. Fue cesado como jefe de la Oficina Legal del Congreso 10 días después de opinar en favor de otorgar una pensión vitalicia al hoy candidato presidencial de Fuerza Popular. Ganaba 19.176 soles. ¿Ya no trabaja en el Congreso de la República? No. ¿Desde cuándo? Ya desde mediados de mayo, más o menos. O sea, después de que usted emitió el informe legal. Claro, me supongo que después, claro que sí. La razón de su negativa a responder nuestra llamada, con la excusa que tiene una afonía, se debe a que hemos descubierto su secreto. Habría sido contratado exclusivamente para realizar este informe legal. ¿Quién lo convocó, doctor Rubio? Le llamo a las 6 porque tengo que atenderme. ¿Me escucha mi voz como estoy? Por favor. Yo lo escucho correcto. Quiero saber quién lo convocó a usted para trabajar en la Oficina Legal del Congreso. Nos cortó el teléfono. Su antecesor y predecesor en el cargo es también un hombre vinculado al Gobierno Regional de La Libertad, un aportante de campaña para el partido de César Acuña. Jorge Luis Torres Sarabia fue el jefe de la oficina legal desde agosto de 2023 hasta febrero de 2024, según su declaración jurada. Pero curiosamente renunció y fue recontratado para volver a esta jefatura el 14 de mayo pasado, un día después de que cesaran al abogado Rubio Preciado. Yo creo que es más bien un documento político enmarcado dentro de un informe legal. Jorge Luis Torres Sarabia tiene un doctorado en gestión pública y gobernabilidad en la Universidad César Vallejo. Trabajó para el Gobierno Regional de La Libertad durante 10 años. Fue asesor del excongresista Luis Valdés, hombre de confianza de César Acuña. ¿Coincidencia? El Congreso le dijo que sí a la pensión vitalicia de Fujimori, pero en mayo pasado le dijo que no a la pensión vitalicia solicitada por el expresidente Pedro Castillo. Tengo entendido porque el señor Castillo tiene acusaciones constitucionales en curso, en trámite. ¿Y el señor Fujimori tiene sentencia por corrupción? Bueno, son temas ya que te digo que pueden tener puntos de vista distintos, ¿no? Para mis amigos todo, para mis enemigos la ley. Acá dice claramente la ley en el artículo 2 que esta ley quede en suspenso para el caso de expresidentes de la República, respecto de los cuales el Congreso haya formulado acusación constitucional, salvo que la sentencia judicial los declare inocentes. ¿Alberto Fujimori fue declarado inocente? No, pues lo que pasa es que nuevamente... No, ¿verdad? No, pero... Ha sido declarado culpable. Claro, lo que pasa es que usted realiza una interpretación... Entonces, si ha sido declarado culpable, no aplica la ley. Lo que pasa es que diferimos con respecto a la forma de interpretar. Usted realiza una interpretación literal de la norma. Yo realizo una interpretación sistemática de la norma. ¿Subjetiva? No. Gracias a la mesa directiva del Congreso, el expresidente Fujimori, además de recibir una pensión vitalicia, tiene seguro de salud, vehículo oficial, asistente personal con un sueldo no mayor a 3.700 soles, 150 galones de gasolina al mes y 7 agentes de seguridad. Si el marco legal me permite a mí solicitar hasta 7 o 10 efectivos policiales porque es un derecho, lo voy a pedir porque es lo correcto y es lo justo. Según la cronología, Fujimori solicitó al Congreso su pensión vitalicia el 29 de abril. El 3 de mayo, después de 5 días, la oficina legal dijo que sí, pero no fue hasta el 10 de mayo que William Federico Alcántara Infantes, jefe de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del Congreso, autorizó el desembolso de 156.000 soles para este 2024, pese a que no estaba incluido en el presupuesto anual.
Alcántara Infantes es doctor en gestión pública por la Universidad César Vallejo y fue asesor principal del excongresista Richard Acuña Núñez en 2 oportunidades. Parece que la decisión de otorgar o no la pensión vitalicia a Fujimori siempre estuvo en manos de personajes allegados al partido de César Acuña. Insisto, Alberto Fujimori despierta pasiones. Los que no lo quieren lo odian y los que lo quieren lo aman. Y por transparencia, señor Salguana, ¿es posible que nos haga llegar, porque esta plata sale del erario público, las boletas, los documentos que acreditan que ya se le pagó al señor Fujimori esta pensión vitalicia? Sí, por supuesto, esa información es pública. Me comprometo a hacerte llegar esa documentación. ¿Y eso puede ser antes del domingo, presidente? Ah, podría ser. Voy a consultar ahora con las Por favor, administrativas. le tomo la palabra. Listo. Ok, Dice gracias. que está grabado, ¿ah? Claro que sí. Gracias, muy amable. Muy amable. Las leyes parecen estar pintadas en el Congreso y otras son un verdadero saludo a la bandera. En este reportaje ustedes han podido ver claramente todas las cosas que realmente generan suspicacia respecto a la forma que se elaboraron los informes que han determinado la procedencia de la pensión del ingeniero Alberto Fujimori. Una pensión que, de acuerdo a ley, no procede. No se trata aquí, como dice su abogado, de una interpretación sistemática, no se trata de pasiones, de odios o de amores. Se trata de una ley sumamente clara que dice que la pensión se suspende si hay una acusación constitucional, salvo que haya una sentencia que declare la inocencia. No hay una sentencia que declare la inocencia, entonces la suspensión continúa. No hay interpretación que pueda ir contra la letra de la ley. Lo demás son palabras que algunos usan probablemente con ánimo de confundir o lograr sus fines. La interpretación sistemática aquí no tiene nada que ver. La ley es clarísima y la ley no se está obedeciendo. La pregunta es, ¿cómo se lavan las manos así los presidentes del Congreso, el anterior, que era del partido del señor Acuña, y el nuevo, que es del partido del señor Acuña, luego de lo que hemos visto, que estos señores abogados que han elaborado estos informes muy cuidadosos, además, dicen procedería, resultaría, todo seguía, pero al final la pensión ha sido cobrada, mientras miles de peruanos cobran pensiones que sí merecen, pero que son ínfimas. El señor Fujimori está cobrando una pensión que por ley no le corresponde. Vamos a hacer una pausa ahora y cuando regresemos, un informe dramático sobre la situación de las escuelas policiales en nuestro país. No se lo pierdan. Detrás de estas paredes debería existir un templo de disciplina. Aquí debería imperar el orden y la ley. La realidad, sin embargo, es cruda y despiadada con los futuros guardianes del orden. No les interesa la formación, piensa que los alumnos deben formarse en esas condiciones precarias y botados a la calle. El gobierno ha dicho que hay más policías en las calles. Lo que no ha dicho es por qué ya no están en las escuelas de formación policial. Esas montañas forman parte de la agreste selva del Darién, donde han muerto muchos intentando llegar a los Estados Unidos. Mi hijita vio muertos. Estaban en las carpas metidos muertos, las violaban. Estamos viendo Cuarto Poder, gracias a nuevo y mejorado Head & Shoulders, anticomezón, sensación extra refrescante. ¿Cuánto te ha gustado el paseo? De aquí a la luna. ¿Tanto? Es que ahora paseamos juntos de nuevo. Con la cuenta digital BBVA, paga con QR Plin sin costo. BBVA. Todos pueden pasar del mercado de la capital a ser parte del mercado de capitales. Porque con los seguros de vida e inversión de Pacífico, das el paso al mundo de las inversiones. Haciendo crecer tu dinero mientras cuentas con el respaldo de un seguro de vida. Ya sabes, si quieres que tu dinero rinda más mientras proteges a tu familia, ven con los expertos. No estás solo. Pacífico.
Dale a tu boca un cuidado completo, un cuidado 360, con el renovado cepillo Colgate 360, con tecnología superior que limpia profundamente tu boca, removiendo bacterias. Metro, frescura y calidad a los precios más bajos. Pañal Haggis puro y natural a 61 soles 90. Tupac mixto Coca-Cola más Inca Cola a 17 soles 90. Dos aceites Primor Premium a 18 soles 50. Metro y App Metro, precios más bajos siempre. Un Epavionta Forte. ¡Ya arrancamos! Festejar el cumple del jefe, ¡claro que sí! Almuerzo por el cumpleaños de Juan, ¡obvio! Y al día siguiente, a la chamba. Epavionta Forte, ayuda a proteger tu hígado. Vuelven los miércoles gourmet de Banco Falabella. Disfruta 50% de descuento en toda la carta de Madame Tussauds, Yume, La Picolina y El Bodegón. Exclusivo con tarjetas Banco Falabella. Head & Shoulders, la marca número 1 del Perú, es eficaz contra la caspa y suave con tu cabello. Su fórmula con pH balanceado y libre de parabenos limpia sin resecar para dejar tu cabello hasta 100% libre de caspa, suave y manejable. Con Head & Shoulders lo tienes todo. Disponible también en frasco económico a solo 13 soles 50. Desde el miércoles 7 de agosto. ¿Cómo es eso de que te vas a ir a Argentina? ¿Vas a dejar a tu familia para qué? Probar suerte, tener una oportunidad. Si me quedo aquí, ¿qué? Mi familia, mis sueños, todo se va a hundir. Llega una historia de amor y sacrificio. Ahora tengo para ayudar a mi familia. Y mi papá ya no tendrá que irse de viaje. Que trasciende más allá de la distancia. Yo te extraño mucho. Lo único que quiero es verte y abrazarte. Lo vas a lograr, Johnny. Lo vas a lograr, mi amor. Que lo arriesga no gana. No he venido hasta aquí por las puras. Tengo que hablar con la señora Ayala. ¿Quién eres tú? ¿Cómo diablos entraste? ¿Cuál es su nombre? Johnny. Johnny Orozco. Tu nombre y el mío. Desde el miércoles 7 de agosto por América. Gracias a Ariel. Claro. Recomendamos ver este programa en compañía de un adulto. Entre las muchísimas cosas que dijo la presidenta Dina Boluarte en su discurso, habló de que hay más policías en las calles, si no recuerdo mal, fueron 5 horas, así que ya no sé cuándo lo dijo, pero siempre nos ha ofrecido que vamos a estar mejor, que estamos mejor y que van a haber más policías en las calles. Y de hecho, el trabajo principal del Ministerio del Interior, que va a cambiar de nombre, es darnos seguridad. El ministro debería dedicarse a capturar a los prófugos y a darnos mejores y más policías. Pero esto pasa necesariamente por la educación de los que van a ser los policías que salen a las calles. Y ahí es donde se dedicó a investigar nuestro reportero José Miguel Hidalgo y ha encontrado una situación verdaderamente terrible. ¿Cómo están las escuelas policiales en nuestro país? Que se supone que ahí tienen que formarse los policías que nos cuidarán. ¿Cómo los tratan? Con una falta verdaderamente de respeto y a su dignidad que duele y preocupa. El reportaje es de José Miguel Hidalgo. ¿Cómo describir esto, no? Y esto afecta también a la estructura, porque miren... No cierra, ¿no? No cierra. Mire, esto quizás no sea el problema de la misma policía, ¿no? La policía necesita los recursos. Detrás de estas paredes debería existir un templo de disciplina, una catedral del honor. Aquí debería imperar el orden y la ley. La realidad, sin embargo, es cruda y despiadada con los futuros guardianes del orden. Hemos detectado casos de drogadicción y también posesión de droga. Pero si nosotros hacemos eso en la escuela, imagínenselo cómo salen con esta idea los policías en la calle, ¿no? Entonces, no les interesa la formación, piensa que los alumnos deben formarse en esas condiciones precarias y botados a la calle. El gobierno ha dicho que hay más policías en las calles. Lo que no ha dicho es por qué ya no están en las escuelas de formación policial. La Policía Nacional del Perú, que los recibe con beneplácito, con orgullo, con mucha... Detrás de todos estos videos institucionales promocionando la excelente formación de futuros agentes, la policía oculta una cruda realidad: el abandono de las escuelas policiales.
Pero ahorita te están limpiando porque usted está. No, esa es la limpieza todos los días. ¿Pero está emposado? No, ese es el tema del desagüe. A veces por la cantidad son 3.000 estudiantes. ¿Esto qué? ¿Para qué es esto? No, eso es para cuando se posa el agua, lo remojan. Pero esto está mal, esto no es darle valor a los cadetes o futuros oficiales que van a comandar la policía. ¿Cierra? Un grupo de educación quizás, ¿no? Acá tal vez un poquito asignadito los estudiantes por el tema logístico también. Esta es la escuela de suboficiales de la policía, sede Puente Piedra. Ese es solo el nombre, pues producto de la falta de espacio, aquí también están formándose desde hace 5 años los futuros oficiales PNP. Las cuadras de descanso, que antes albergaban entre 15 a 17 camarotes, hoy tienen 40, lo que ha provocado que todos los servicios higiénicos, duchas e inodoros hayan colapsado. Hasta utilizan la cabeza de un pico como cañería de lavatorio. Mira, esto quizás no sea el problema de la misma policía, ¿no? La policía necesita los recursos. Acá tiene que haber un involucramiento, una responsabilidad también del Ejecutivo, del Ministerio del Interior. Puente Piedra está en un estado calamitoso, hay que decirlo, y acá yo hago responsable a la OJIN del Ministerio del Interior y para que también una exhortación al Ministro del Interior. Hace una semana, un cadete en formación envió varias fotografías al congresista Alfredo Azurín. El futuro policía denunciaba casos muy graves. Quien en unos años luchará contra la criminalidad, aseguró que dentro de las escuelas policiales, donde las normas deberían ser inquebrantables, se normaliza la ilicitud. Los futuros policías serían sometidos, cual extorsión, a pagos ilegales, a pagos de cupos gestados por aquellos que deberían liderar con el ejemplo, los instructores. De no pagar las cuotas destinadas, supuestamente, a la refacción de las instalaciones, los estudiantes serían castigados, según el denunciante, y no firmarían sus papeletas de salida. ¿La policía le está pidiendo cuota a los estudiantes, a los cadetes? Mire, yo acá tengo una obligación de decir la verdad. Cuando conversamos con los altos oficiales de las escuelas, ellos nos dicen que no existe nada de eso. Pero sin embargo, las quejas que vienen al despacho, tanto de familiares, hasta de alumnos, hasta de cadetes, es que piden cuotas. Entonces eso no debería existir. Uno de los mensajes dice: oficiales que están metidos en actos de corrupción. Luego le pide al congresista que vaya sin avisar a nadie, sin que ellos sepan, en un momento que los oficiales no conozcan de su llegada. El estudiante envió estas fotografías donde se confirma que muchos cadetes, por falta de espacio, deben dormir en las sillas de la cocina. Pero lo peor son estas fotos. Las torres de vigilancia se han convertido en espacios para consumir droga. Hemos encontrado detectado casos de drogadicción y también posesión de droga. Entonces, cuando ¿Dentro de la escuela? Dentro de la escuela. ¿En esos espacios? Dentro de la escuela. Entonces, hemos hecho la denuncia y aparentemente siempre en la policía tratan de ocultar eso, pero cuando nosotros fiscalizamos, ellos comenzaron también a tomar cartas en el asunto. El problema es que es una falta de control. Es un desastre. Las bases de los camarotes son ladrillos. No hay tachos ni espacios para arrojar la basura. Apenas vieron al congresista, los cadetes fueron obligados a limpiar. Y esto afecta también a la estructura, porque miren, desperdicio de agua, falta de consideración con los cadetes, una cuestión cultural, que nosotros también tenemos que aprender a cuidar estas cosas, porque esa hucha se cayó por agua. A unos 250 metros de la escuela de suboficiales de Puente Piedra, y ahora también de oficiales, pudimos confirmar que algunas torres de vigilancia están abandonadas. No hay policías permanentes en esos espacios. Nadie podría supervisar lo que hacen allí. Los filtros no están funcionando como debe ser. No existen esos filtros que existían hace 40 años. Por eso es que tenemos chicos que delinquen en formación, alumnos y cadetes. Y después en la calle también, ¿quiénes están delinquiendo últimamente? Son suboficiales de tercera. Casos como los de Comas, donde varios policías recién egresados fueron detenidos luego que sacaran sus armas en pleno velorio y dispararan cual criminal despidiendo a un compinche.
o en Cerro Azul, Cañete, donde 5 policías veinteañeros apuntaron con sus armas a civiles y dispararon al aire, pese a que estaban en estado de ebriedad. ¡Para eso! ¿Puedes calmar? ¡Ey! ¡Ey! En Lima hay otra escuela de suboficiales. Queda en San Bartolo y es exclusiva para mujeres. Hace unas semanas promocionaban este video para mostrar lo moderna que es, pero la verdad es otra. Y de noche no tienen luz, se valen simplemente de, digamos, unos paneles solares para poder ayudarse. ¿La escuela de San Bartolo funciona con paneles solares? Así es, señor. Así tal como quedó la obra, ¿no? Y el tablero está ahí. ¿Y eso para fluir eléctrico acá de la escuela misma, no? Se han malogrado equipos de fondo. Todo esto de acá, esa carpa, todo es del saldo de obra. Todo es por saldo de obra. Debería estar funcionando, ¿no? No funciona tampoco. Esto no está funcionando. Este grupo de electrógenos sí que le da la potencia para la luz. Claro. Y no funciona. No, esto no. Y también ya tenemos presencia por el tema de la lluvia, y hay filtraciones de agua. Entonces eso también necesita mantenimiento. De lavandería en sí. Bien. Son los equipos que han quedado acá para la lavandería, pero no funcionan, no se usan. O sea, no ha sido entregado hasta ahora. Hasta ahora. Sí. Todo el equipamiento está pendiente de entrega. El año pasado, cuando venimos, sí, igual estaba, ¿no? No sabemos, estará malogrado. Y en su momento esto fue usado dormitorio, porque no había otro espacio. Como no ha sido entregado, no se puede. Así se ha pero Como lo ve, las futuras policías femeninas duermen en lo que era la lavandería. Dependen de paneles solares para tener luz y pese a estar en la ciudad, no tienen energía permanente. Así forman a los agentes policiales. Actualmente en nuestro país existen 15 escuelas de suboficiales repartidos en distintas regiones de nuestro país. Y la formación dura 3 años exactamente. Pero por cuestiones de seguridad pública y la actual circunstancia que vive el país, los alumnos son graduados en 1 año o año y medio. Si así están las escuelas de Lima, las de regiones parecen penales. En Arequipa, cada vez que inspectoría y auditoría verifican las escuelas, más les importa llenar de stickers los equipos y confirmar que están allí antes que verificar si en verdad funcionan. Este congelador tiene más de 15 stickers de auditoría. Que funcione es otra cosa. Acá no existe un médico, solamente un técnico, y cuando no te queda grave tiene que sacar la distancia para las ciudades. Señor coronel, todo el año ha hecho la gestión a fin de que pueda venir siquiera una enfermera, porque de acuerdo a sus funciones podría siquiera inyectar. En Huancayo, los estudiantes se están formando más como gafiteros que como policías, pues ellos mismos, por la falta de presupuesto, deben solucionar los problemas de agua y desagüe. De la escuela de Huancayo. ¿Esto qué viene a hacer? La materia principal es la salida de nuestro desagüe de todos nuestros pabellones. La salida de desagüe. Esto lo han hecho los mismos alumnos. Mire, acá encuentras electricistas, albañiles. Ellos tienen que improvisar para ellos mismos facilitarse y ellos mismos atenderse, cuando el Estado debería de proveer todo esto. Congresista, aparentemente esto sería agua de lluvia, pero no, estamos hablando de desagüe. Lo que acabamos de ver que ha colapsado, este es el desagüe. Hace un momento hemos estado acá en la ceremonia y mire cómo está esto. A la entrada, por ejemplo, del pabellón de alumnos, lleno de agua de desagüe. La formación que reciban estos cadetes y futuros suboficiales es clave para el desempeño policial que habrá en el país. Como es clave también mantener los principios de respeto, disciplina con aquellos hombres y mujeres en formación. Hoy, en menos tiempo, los estudiantes salen a las calles sin concluir la preparación policial completa, bajo la excusa que se necesitan más policías. El problema, como se evidencia con estas imágenes, no es solo el número de agentes, sino también su formación. Otra vez intentamos hablar con la policía, pero como ya se ha hecho costumbre, cada vez que Cuarto Poder solicita una entrevista con la dirección de imagen, a los minutos nos responde, casi en automático, que el jefe de la división se encuentra en comisiones asignadas a su función. Pero por las pruebas que mostramos, evidentemente, no están cumpliendo bien su función. Así se forman nuestros futuros policías,
Así se forman los que lucharán contra las drogas y la criminalidad. La gloriosa Policía Nacional. Autoestima y respeto por ellos mismos. Un buen policía lo es porque tiene los valores claros y porque tiene una convicción profunda en su deseo de servirnos a todos y de servir a su país. Pero eso no tiene nada que ver con el derecho de ellos y de nosotros como ciudadanos de exigir que los policías, los futuros policías, tengan una formación que sea correcta, no solo en el sentido del contenido de lo que se les enseña, sino también del ambiente en el que tienen que aprender. Y esto es absolutamente denigrante, es una condición inhumana y nadie debería estar sometido a esos tratos. Menos aún una persona que está educándose para defender a todo un país que clama por mayor seguridad. Esperamos sinceramente que se tomen acciones prontas para reparar estas instalaciones que están en tan pésimo estado y darles a los futuros policías la educación que merecen y que todos necesitamos. Vamos a recordarles la pregunta Cuarto Poder para que puedan colaborar con nosotros esta noche. La pregunta tiene que ver con la situación de Venezuela y es la siguiente. ¿Cree que la situación de Venezuela puede tener repercusiones en nuestro país? ¿Sí o no? Responda utilizando el código QR que aparece en su pantalla durante todo el programa y al final, ya falta poco, les contamos cuáles son las respuestas del público que ha decidido interactuar con nosotros. Y cuando regresemos en Cuarto Poder, una situación que verdaderamente también es grave y que tiene que ver con la migración, pero esta vez hacia arriba, hacia los Estados Unidos. Julio Chuquitaipe viajó hasta la frontera de Estados Unidos con México y nos muestra la terrible crisis migratoria vista desde allá. Esas montañas forman parte de la agreste selva del Darién, donde han muerto muchos intentando llegar a los Estados Unidos. Mi hijita vio muertos, estaban en las carpas metidos muertos, las violaban. ¿Qué pasa cuando acaba la fiesta? Nos preguntamos. Cuando las ventas bajan, ¿cómo ayudamos? Pues unimos fuerzas como siempre y no paramos. Porque en Caja Arequipa, cuando comienza la fiesta y aún más importante, cuando termina, estamos. Caja Arequipa, trabajando por una inclusión financiera que transforma vidas. ¿Tiene algo para la gripe? Paramol antigripal. ¿Tiene algo para tu dolor? Paramol. Paramol antigripal, para un rápido alivio de los 7 síntomas de la gripe. Y para tu bolsillo, también. Paramol. Vive la tele como nunca antes con la fibra óptica de WOW. Ahora todos los planes de internet WOW vienen con Tigo TV incluido. Disfruta de deportes, películas, series, noticias y mucho más. WOW, conéctate y sorprende. Aprovecha esta dupla galáctica y sin pagar extra. ¡Wow, dame luz! ¿Seco o graso? Tengo los dos. Llegó Amarás Raíces y Puntas Felices. Un cuidado completo que purifica tus raíces e hidrata tus puntas. Descubre una sensación que amarás. Lleva tu sachetón de 40 mililitros a solo $1.30. La minería ilegal ya llegó a tu plaza. Porque trabaja con las redes de crimen organizado que cometen asesinatos, secuestros, extorsión, corrompen autoridades y siembran la inseguridad ciudadana que está llegando a todo el país. Parémosla ya. Entra a queremospaz.pe y síguenos en redes sociales. Colectivo Paz, país seguro. ¿Grip 10, abuelita? ¿Vic tiene una tableta para los síntomas del resfriado? Sí, hijita. Es el poder de Vic en una tableta. Vic Grip 10 alivia 10 síntomas como dolor de cabeza y garganta, congestión y secreción nasal, estornudos, fiebre y también la tos. Este y todos los domingos a las 10 de la noche. ¡Así me recibe la gente! ¡Listos aquí en el estadio de Huancayo! ¡Aquí estamos con la gente de Lauri! ¡Estamos en Tarapoto con la alegría de los hinchas! ¡Ay, Enrique, te pasaste!
La diversión está asegurada en Sí va a salir. Que le dice un 2-0. Yo me lo sé, le dice 20 conmigo. No te pierdas toda la alegría y la fiesta de los hinchas junto a Orderique. Toda la familia hacemos el chascaro que... ¡Ya lo sabes! Banderas, bombos, trompetas, tarolas. ¡Esta es la fiesta del fútbol! Sí va a salir. Los domingos a las 10 de la noche por América. Gracias a Head & Shoulders, Big Vaporub. recomendamos ver este programa en compañía de un adulto. Les contaba antes de la pausa que Julio Chuquitaipe viajó a los Estados Unidos y nos ha traído un reportaje sumamente interesante. Y es que la crisis migratoria que afecta a toda América, por supuesto, no viene solo hacia el sur, desde Venezuela, sino que muchas personas que no encuentran las condiciones adecuadas para vivir en sus países deciden que necesitan salir de su país. Así como 1,5 millones de venezolanos ha venido para acá, millones de venezolanos han tratado de llegar al país del norte. Y no solo venezolanos. Ellos tienen migrantes ilegales que vienen de hasta 82 países, por supuesto atravesando la frontera de México. Y allí es donde se sitúa este reportaje de Julio, donde nos muestra la dramática situación de las personas que han logrado pasar, pero que han sido detenidas y que se encuentran en centros. Y estas historias son verdaderamente conmovedoras. Veamos el reportaje de Julio Chuquitaipe. Alicia Espinosa muestra el grillete electrónico que desde hace unas semanas debe llevar en el tobillo. Porque me entregué y no entré con cita. Será monitoreada por las autoridades de los Estados Unidos, más o menos durante 60 días, mientras espera la audiencia judicial, que decidirá si se queda persiguiendo el sueño americano o es deportada al Perú. Tiene 43 años y hace 6 meses su vida dio un completo giro. Pasó de ser un ama de casa en la ciudad de Tumbes, al norte de nuestro país, a una migrante que ingresó de forma ilegal a los Estados Unidos, pero cargada de sueños y anhelos de una mejor vida para su familia. Voy a intentar porque quería un buen futuro para mis hijos, porque en verdad que Tumbes no hay trabajo, ya no hay cómo sustentar a mis hijos. Yo quería darle una buena vida, un buen estudio a mis hijos y por eso decidí venirme a Estados Unidos. Un largo viaje que empezó a principios de este año en Tumbes. Yo tengo mi hija que está acá, mi hija me dice ya, mamá, mira mi amigo, dice que ya hay trabajo, es otra vida, ya no es como acá. Mira que acá tenemos que irnos a trabajar a solearnos, mami. Piensa en tus hijos. Ay, hija, pero no quiero ir. Vamos, mamá, vamos. Alicia, motivada por su hija mayor y la situación económica en Tumbes que no daba para más, partió con destino a los Estados Unidos. Para esto debía cruzar diversos países: Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y México. Agarramos bus desde Tumbes a Aguas Verdes. De Ecuador agarré bus hasta Colombia. De Colombia agarré Necoclí hasta Purgana. Caminamos a pie, de ahí ya crucé la montaña. De la montaña, Panamá. Esas montañas forman parte de la agreste selva del Darién, donde han muerto muchos intentando llegar a los Estados Unidos. Mucha gente iba. Mucha gente, iban haitianos, venezolanos, peruanos, ecuatorianos. Los haitianos se caían del cerro. Murió 2 haitianos con sus 2 hijitos. De ahí murió una señora que le dio un infarto. Murió. ¿Qué rescata ahí? Nadie.
Nadie. ¿Qué pasa contigo? Si tienes un accidente, te resbalas como el haitiano, muerto ahí. Ahí quedas ahí. Nadie te salva, nadie. Es una selva donde tú escuchas animales, tú escuchas de todo ahí. Y las culebras que van en el río, sacan la cabeza, todo eso. Yo crucé en 2 días y medio. Todo fue lluvia, lodo, barro. Mi hijita vio muertos, tirados. Ella lo vio con los deditos así, con las piedras, los finaditos. Estaban en las carpas metidos muertos, las violaban. La dramática historia de Alicia es una de las miles que se pueden escuchar todos los días en la frontera de México con los Estados Unidos. Hasta donde llegamos para conocer de primera mano cómo se enfrenta la profunda crisis migratoria que golpea a ese país. Viajamos a las ciudades del Paso, Texas, frontera con Ciudad Juárez en México, y a McAllen, también en Texas, cuya frontera con la ciudad de Reynosa en México abarca más de 400 kilómetros del famoso Río Grande. Una frontera en la que solo el 2023 el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, UCIS, atendió más de 10 millones de casos de migración ilegal. Nosotros hemos detenido personas de 82 diferentes países este año fiscal. El líder allí va a ser Venezuela, ¿verdad? Aquí en esta región, venezolanos son los que se detienen más. Después le sigue Honduras, después le sigue Guatemala, después El Salvador y por último ahí en quinto lugar está México. Para Gloria Chávez, jefa de la patrulla fronteriza en el sector de Río Grande, lo ocurrido durante las olas de inmigrantes a fines del año 2023 e inicios del 2024 a lo largo de la frontera de Texas con México fue algo, por momentos, inmanejable. Y empezaron a llegar olas de migrantes de Venezuela. Empezamos a ver grupos de personas por hora llegar más de 200, 300, sin parar. Este año, el pasado, en el 23, la ola de venezolanos que se nos vinieron fue algo sorprendente para la área de Brownsville, Texas. Sucedió en Brownsville. Al final del día eran 26 días total de flujo migratorio, donde procesamos 45,000 personas. Luis López tiene 35 años y es uno de esos ciudadanos venezolanos que se fue de su país en busca de un mejor futuro. Hace 2 años ingresó de forma ilegal a los Estados Unidos junto a su esposa Oriana, que en ese entonces estaba embarazada, sus 2 hijas y su abuela de 70 años. Ahora recuerda el infierno que vivió durante el viaje que hizo para llegar a los Estados Unidos. Discúlpeme, porque uno como migrante, a veces nosotros queremos sacarle una sonrisa a cada migrante porque es una fractura psicológica que viven todos los migrantes, todos. Por ahí es un viaje nefasto, es un viaje que no se lo recomiendo a nadie. El Darién no es una ruta de un migrante, el Darién es una muy mala ruta. He hecho una encuesta aquí, le he preguntado, ¿qué prefieres? ¿2 o 3 Darién o un Darién y un México? Y todos me dicen 5 Darién. Porque no quieren México. ¿Por qué, hermano? Por la extorsión, el secuestro, la mala vida, los mismos. Aquí hay muchas personas que me dicen, se venía corriendo, me agarró la policía y de repente la policía me entregó al cartel, los mismos policías. Hoy, Luis y su esposa Oriana dirigen este albergue del Instituto Fronterizo Esperanza, que a diario recibe a decenas de migrantes de diversos países. Yo recibo aquí peruanos, brasileños, ecuatorianos, salvadoreños, personas de Guatemala, mexicanos,
y los siento igual venezolanos como yo, porque somos todos migrantes y ayudamos, pues, ayudamos. Lo que sí, ellos vienen buscando lo que hemos venido a buscar todo. El sueño de poder estar bien con nuestra familia, mantener nuestra familia, sacar a nuestra familia, a nuestros hijos adelante. Orlando Marreros es la otra cara de la moneda de la crisis migratoria que se vive en los Estados Unidos, como agente de la patrulla fronteriza en la zona de El Paso, en Texas. Su misión es impedir el ingreso de ilegales al país. Nació en Puerto Rico, tiene 49 años, es paramédico y hace 15 años trabaja en la frontera. Lo que tenemos aquí a nuestro lado es parte del muro fronterizo que separa el país de México con los Estados Unidos. Cada uno de los barrotes que componen el muro, que se pierde en el horizonte, está relleno de concreto para que no pueda ser cortado con facilidad. Ahí no te metas. En medio de la entrevista con Orlando, logramos captar una escena que muestra el tránsito diario de ilegales. ¡Ey, no te metas, por favor! Dos sujetos trepan con rapidez el muro. No les queda otra que regresar a México después de ser detectado por las patrullas fronterizas. Una vez cruzan el muro fronterizo, ya no tienen esa facilidad de poder defenderse ellos mismos. Ellos simplemente siguen el guía, siguen al coyote. En este año fiscal ya tenemos 131 muertes. Estamos hablando de octubre a... De octubre al día de hoy, a la fecha de hoy, correcto. En diciembre del año pasado, se registraron más de 1.000 migrantes diarios en el sector del Paso, Texas, frontera con Ciudad Juárez. A raíz del refuerzo de la frontera con un mayor número de agentes, helicópteros, vehículos y hasta torres de vigilancia controladas por inteligencia artificial, el número de migrantes ilegales en toda esta zona de Texas ha bajado a 300 por día. Sabemos que el sueño americano vale la pena seguirlo o perseguirlo, pero no vale la pena si el precio a pagar es tu vida. Muchos de los migrantes que son detenidos o se entregan voluntariamente a los agentes de la patrulla fronteriza son llevados a los llamados centros de procesamiento como este, conocidos por las autoridades como ICE, pero que entre los migrantes se le conoce como la hielera. Aquí permanecen detenidos los migrantes que tienen antecedentes o los que viajan en su mayoría sin niños, a la espera de una audiencia judicial, que en la mayoría de los casos termina regresándolos a sus países. Actualmente, el Centro de Detención para Inmigrantes Ilegales en El Paso, Texas, alberga a 741 personas que ingresaron ilegalmente a los Estados Unidos. Entre ellos, hay 8 ciudadanos peruanos que están detenidos aquí. Y la mayor cantidad de los internos son de México, Ecuador, Guatemala y Venezuela. Fue en este centro de detención donde también estuvo Alejandro Sánchez Sánchez, el dueño de la casa de Zarratea y consejero en la sombra del expresidente Pedro Castillo, quien tras una orden de prisión en su contra intentó huir a los Estados Unidos. Permaneció detenido desde el 16 de septiembre del año pasado hasta el 20 de junio de este año, que fue devuelto al Perú en un vuelo como este, que parte cada semana con migrantes ilegales deportados. Estamos en la parte sur del aeropuerto de Harlingen, aquí en el estado de Texas, y aviones como estos son los que salen cada semana a diversos países de Sudamérica llevando
a los inmigrantes ilegales que el gobierno americano ha decidido deportarlos. En este caso, este avión va con 130 personas, todos ciudadanos colombianos, directo a ese país. De 2 buses, primero bajan los hombres que iban encadenados de pies, cintura y manos. Fueron revisados al detalle antes de poder subir al avión. Luego, de otros 2 buses, bajaron las mujeres que también fueron revisadas antes de subir al avión para llevarlas de vuelta a Colombia. Esto solo desde Arlington, porque los vuelos de repatriación también parten de otros aeropuertos con la misma frecuencia, de 12 vuelos por semana. En el centro de detención, conocido como Hielera, actualmente hay 8 peruanos, entre ellos el esposo y el hijo de Alicia Espinosa. La familia se separó al momento de cruzar la frontera. Que yo he vivido unas cosas feas, le dije ya. Cuando estaba en Chihuahua, llegaban los carteles y decían, ahí estábamos con los peruanos, bueno, les damos 2 horas para que se retiren, porque yo vengo y no me interesa que hayan niños, yo los mato toditos. Y así fue, padre. Yo tenía miedo a mi esposo, llévame de aquí, llévame, yo no quiero quedarme aquí, yo no quiero esperar cita, no quiero esperar nada, sácame de aquí. Llegas a Estados Unidos y tu esposo y tu hijo, ¿dónde están? Ellos quedaron en la hielera detenidos, no sé nada de ellos. Alicia y sus 2 hijas de 7 y 10 años que cruzaron con ella fueron llevadas a este albergue llamado Sagrado Corazón, en el centro de la ciudad del Paso. Qué bonita quedó, ¿verdad? Junto a la iglesia del mismo nombre, donde el padre Rafael García alberga a 72 migrantes, principalmente mujeres y niños. Venían los hartos peruanos, paisanos, hartísimos peruanos, pero todos cruzaron junto con nosotros. ¡Vamos, Perú! Decía, tú puedes. Mientras la batalla contra las mafias que trasladan ilegales continúa en la frontera, Alicia y sus 2 pequeñas ya están en California y esperan una audiencia que decida si la familia finalmente puede o no cumplir el sueño americano. Gran reportaje de Julio Chuquitaipe con Carlos Correa y Elmer en la cámara. Pero verdaderamente dolorosa la situación, ¿verdad? Lo que se tiene que sentir, la desesperación que tiene que sentir una persona para dejarlo todo en su país. Un país donde uno siempre siente que pertenece, pero que cuánto tiene que haberlos maltratado para que decidan asumir todos estos riesgos y pasar todas estas penurias para tratar de hacer una vida en otro lugar, que muchas veces no los quiere recibir, otras veces no tiene las posibilidades de recibirlos bien. En el caso de los Estados Unidos, la situación además es muy incierta porque dependiendo de los resultados del próximo gobierno, el tratamiento a inmigrantes va a ser definitivamente distinto, sea que gane el señor Trump o que gane la señora Harris, las situaciones van a ser completamente diferentes. Y mientras tanto, regresando a lo que nos toca a nosotros, seamos amables. Hay muchos migrantes en nuestro país, seamos empáticos. Ellos han sufrido muchísimo. La mayor parte de ellos son buenos. Hay que ayudarnos todos. Todos en el fondo somos lo mismo.